12 países latinos. Una advertencia silenciosa. Trump ya los identificó y no los quiere cerca. Cada nombre en esta lista viene cargado de tensión. 12. Uruguay. Uruguay es uno de esos países que muchos en Estados Unidos apenas mencionan cuando se habla de migración. Y no es casualidad. Con una población pequeña y estable, este país sudamericano se ha mantenido casi invisible en las estadísticas migratorias. La razón es simple: la mayoría de los uruguayos no sienten la necesidad urgente de irse. Viven con menos presión económica que sus vecinos, y eso se refleja directamente en los bajos índices de emigración hacia el norte. A diferencia de otras naciones latinas, Uruguay no ha tenido grandes conflictos con Estados Unidos. Sus relaciones diplomáticas han sido constantes, frías pero correctas, sin escándalos ni roces públicos. Esa neutralidad lo ha convertido en un país que no incomoda, que no hace ruido. Y precisamente por eso no aparece en el radar de preocupación de las políticas migratorias más estrictas. Trump nunca lo tuvo en la mira, simplemente porque no lo necesitó. Además, Uruguay ha apostado fuerte por políticas internas que brindan estabilidad a su gente. Desde acceso a salud pública hasta programas sociales funcionales, el país se ha enfocado en cuidar a sus ciudadanos. Esta estrategia ha funcionado como un freno natural a la emigración. Mientras otros países exportan ciudadanos en busca de oportunidades, Uruguay los retiene sin necesidad de muros ni amenazas. Una nación que en este juego geopolítico prefirió mantenerse al margen y proteger a los suyos desde adentro. 11. Paraguay. Paraguay rara vez aparece en los titulares cuando se habla de migración hacia Estados Unidos, pero eso no significa que esté fuera del mapa. De hecho, su baja representación migratoria ha sido constante durante años. Esto se debe, en parte, a que su población tiene un fuerte arraigo territorial. Aunque muchos buscan mejores oportunidades, la mayoría aún apuesta por quedarse en casa. A diferencia de otras naciones, Paraguay no ha sido fuente masiva de migrantes indocumentados ni de solicitudes de asilo. La economía paraguaya ha tenido un crecimiento estable en la última década y eso ha sido clave. Al mejorar el acceso al trabajo y al crédito, muchos jóvenes han optado por emprender sin cruzar fronteras. Este desarrollo interno ha frenado el impulso de emigrar. Cuando un país genera esperanza dentro de sus propios límites, la necesidad de buscar un futuro en el extranjero disminuye. Eso lo ha mantenido en un perfil bajo frente a las políticas más duras de Estados Unidos. Además, Paraguay ha sabido mantener una relación diplomática limpia y sin sobresaltos con Estados Unidos. No hay tensiones, ni sanciones, ni roces que lo pongan en la mira de discursos políticos agresivos. Trump nunca lo nombró como amenaza ni como problema. En un mundo donde la neutralidad es casi un lujo, Paraguay ha sabido jugar sus cartas con discreción. Y por eso ha evitado estar en la lista negra de quienes prefieren levantar muros antes que tender puentes. 10. Bolivia. Bolivia es uno de esos países que ha sabido mantener su perfil bajo en el radar migratorio de Estados Unidos. Su comunidad en el norte es pequeña, discreta y en muchos casos altamente integrada. No hay titulares escandalosos ni cifras alarmantes que generen preocupación en Washington. Eso le ha permitido mantenerse fuera de la narrativa dura contra la migración. No porque no existan bolivianos allá, sino porque no han sido parte del problema, al menos desde la óptica política estadounidense. Este comportamiento migratorio no es casualidad. Bolivia ha apostado en los últimos años por mejorar las condiciones de vida dentro de sus fronteras. Aunque no es un país rico, ha logrado avances en programas sociales y proyectos comunitarios que han devuelto esperanza a muchos. Cuando el gobierno invierte en su gente, la gente responde quedándose. Esa es una de las razones por las que las cifras de migración se han mantenido estables y manejables. Además, las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos se han mantenido cordiales, incluso en momentos tensos. Sin conflictos directos ni roces graves, Bolivia ha evitado quedar atrapada en los discursos incendiarios de Trump. No aparece en sus listas ni en sus promesas de campaña. Y eso, en un contexto tan polarizado, es casi una victoria.
Mientras sin amenazas otros países reciben sanciones o amenazas, Bolivia se mantiene en silencio, avanzando sin estridencias pero con inteligencia. 9. Perú. En los últimos años, cada vez más peruanos han tocado la puerta de Estados Unidos con una solicitud de visa en mano. No se trata de un fenómeno nuevo, pero sí de uno creciente. La inestabilidad económica, sumada al deseo de mejores oportunidades, ha empujado a miles a buscar un nuevo comienzo en el norte. Las cifras no mienten. El aumento ha sido constante y visible, y con ello, la reacción del sistema migratorio estadounidense no se ha hecho esperar. Las restricciones también han ido en aumento. Ciudades como Miami y Nueva York se han convertido en refugio y hogar para comunidades peruanas cada vez más sólidas. Estas comunidades no solo crecen en número, sino también en influencia cultural y económica. Desde pequeños negocios hasta organizaciones comunitarias, el Perú ha echado raíces profundas. Esa visibilidad ha llamado la atención de algunos sectores conservadores en Estados Unidos, que ven con desconfianza cualquier crecimiento extranjero. Para Trump, esto fue una señal de alerta. Bajo su administración, las políticas migratorias hacia los peruanos se endurecieron notablemente. Solicitar asilo se volvió más difícil y obtener residencia aún más. El discurso oficial giró en torno a proteger fronteras, pero en la práctica muchas familias quedaron separadas. La narrativa antiinmigrante afectó a miles de peruanos que solo buscaban una vida mejor. Y aunque el Perú no ha sido señalado como una amenaza directa, quedó atrapado en una red de decisiones que no distingue matices, solo cifras. 8. Ecuador. En la última década, Ecuador ha vivido un repunte en la migración hacia Estados Unidos, empujado por la inestabilidad económica y la falta de empleo digno. Las familias, con la esperanza de un futuro mejor, han tomado la difícil decisión de separarse. Muchos cruzan fronteras con la ilusión de enviar dinero a casa y levantar poco a poco a los que se quedan. No es una historia aislada, sino una realidad que golpea a miles cada año. El sueño americano para muchos ecuatorianos sigue siendo una salida. Las remesas enviadas desde Estados Unidos no son un simple detalle económico. Representan una parte esencial de la vida en Ecuador. Gracias a ellas se pagan deudas, se educan niños y se mantiene la esperanza en los pueblos que han quedado vacíos de jóvenes. Cada dólar enviado es fruto de un sacrificio que no siempre se ve, pero se siente en cada rincón del país. Es una economía sentimental, sostenida a base de distancia y esfuerzo, pero bajo el gobierno de Trump, ese vínculo entre migrantes y sus familias empezó a romperse. Las políticas restrictivas complicaron la reunificación familiar y cerraron puertas a quienes buscaban ingresar legalmente. Ecuador, aunque no tan nombrado como otras naciones, fue arrastrado en esa ola de endurecimiento migratorio. Muchos vieron truncado su camino y otros viven con miedo constante a ser deportados. El mensaje fue claro: no importa de dónde vengas, si eres migrante, eres un problema. 7. Nicaragua. En marzo del año 2025, la administración Trump dio un golpe que sacudió a más de 530,000 migrantes, entre ellos miles de nicaragüenses que vivían legalmente en Estados Unidos gracias a un permiso humanitario conocido como parole. De un momento a otro, ese estatus fue revocado. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre familias enteras que pensaban que ya estaban a salvo. La incertidumbre se apoderó de ellos mientras intentaban entender qué vendría después. Esa decisión abrió las puertas a una ola de deportaciones. Nicaragüenses que llevaban años construyendo una vida en el norte fueron detenidos y enviados de regreso, muchas veces sin previo aviso. Algunos habían echado raíces profundas, trabajo, hijos, comunidad. Pero para el gobierno de Trump eso no bastaba. La prioridad era reducir el número de migrantes sin importar las historias personales. Y Nicaragua, sin un fuerte respaldo diplomático, quedó desprotegida frente a ese embate. Las consecuencias no tardaron en sentirse. En barrios de Florida, Texas y California, donde vivían muchos nicaragüenses, el ambiente se volvió tenso. Las comunidades comenzaron a vivir con miedo.
Miedo a salir, a hablar, a ser detenidos, familias enteras entraron en estado de alerta, sin saber si el siguiente en la lista sería un padre, una madre o un hijo. Para ellos, el discurso político se convirtió en una amenaza real y la esperanza en una moneda cada vez más escasa. 6. Honduras. Honduras ha sido el punto de partida de algunas de las caravanas migrantes más grandes que han intentado llegar a Estados Unidos en los últimos años. Imágenes de miles de personas caminando durante días con niños en brazos y mochilas al hombro recorrieron el mundo. Estas caravanas se convirtieron en el símbolo de la desesperación y la esperanza mezcladas en un mismo paso. Para Trump, en cambio, eran una amenaza directa. Su retórica se endureció cada vez que una nueva caravana cruzaba fronteras rumbo al norte. Las razones detrás de este éxodo son profundas y dolorosas. Honduras vive atrapada en un círculo vicioso de pobreza, violencia y corrupción. Las pandillas dominan barrios enteros, la inseguridad es constante y las oportunidades son pocas. Muchos hondureños no emigran por capricho, sino por necesidad, por sobrevivencia. Salen con lo que tienen, arriesgándolo todo, sabiendo que el camino no garantiza nada, pero quedarse podría costarles la vida. Trump endureció las políticas de asilo, haciendo casi imposible que los hondureños encontraran protección legal en Estados Unidos. Las entrevistas se volvieron más rigurosas, los rechazos más frecuentes y los centros de detención más llenos. Lo que antes era un camino ya difícil, se volvió un laberinto sin salida. Para miles de hondureños, la esperanza comenzó a morir en la frontera y el mensaje desde Washington fue claro: aquí ya no hay lugar para ustedes. 5. El Salvador. El Salvador se convirtió en un actor inesperado dentro del mapa migratorio cuando aceptó un acuerdo para recibir deportados, incluso de otras nacionalidades. Este trato, impulsado por el gobierno de Trump, provocó fuertes reacciones tanto dentro como fuera del país. Para muchos salvadoreños fue como cargar con problemas que no les correspondían. La medida generó tensión en una región ya frágil y dejó claro que las decisiones políticas, cuando no se consultan con el pueblo, pueden dejar heridas profundas. Lo más preocupante es el destino de esas personas deportadas, centros de detención, con condiciones duramente cuestionadas. Las imágenes que han salido de lugares como el Secot han provocado críticas de organismos internacionales. Se denuncia hacinamiento, falta de acceso a derechos básicos y una lógica de castigo más que de reinserción. Para Trump, esto era una muestra de mano dura efectiva, pero para los derechos humanos es otra historia muy distinta. Además, esta dinámica ha golpeado la economía local de forma silenciosa, pero contundente. Recibir a cientos de deportados sin un plan de reintegración colapsa servicios públicos y genera tensión social. En comunidades ya afectadas por la pobreza, sumar más personas sin empleo o vivienda complica todo. El Salvador ha tenido que absorber un costo que otros países evitaron. Y lo más duro, sin que su pueblo lo haya pedido, terminó siendo parte de una estrategia ajena. 4. Guatemala. Guatemala fue empujada a convertirse en un tercer país seguro, un término que suena bien en los acuerdos, pero que en la práctica significó otra cosa. Estados Unidos exigió que los migrantes que cruzaban por Guatemala se quedaran allí a solicitar asilo, en lugar de continuar su camino hacia el norte. El problema es que Guatemala no tenía ni la infraestructura ni los recursos para asumir ese rol. Fue como obligar a un náufrago a rescatar a otro mientras ambos están hundiéndose. El impacto económico fue inmediato y profundo. Los servicios sociales colapsaron en regiones donde ni siquiera había agua potable constante. La presión sobre el sistema aumentó y el descontento popular también. Las tensiones internas se hicieron evidentes porque los guatemaltecos no solo enfrentaban sus propias crisis, sino que ahora también lidiaban con migrantes de otros países. El país se convirtió en un muro improvisado que nadie pidió levantar, pero que todos fueron obligados a sostener. Como era de esperarse, las rutas migratorias se volvieron más peligrosas. Al cerrar los caminos formales, muchos optaron por senderos ilegales llenos de violencia, trata de personas y muerte. Guatemala no solo se convirtió en un filtro obligado, sino también en un escenario trágico. Y mientras tanto,
Trump seguía presionando con más acuerdos, más controles y menos humanidad. Para Guatemala, aquello no fue un pacto, fue una imposición disfrazada de colaboración. 3. Venezuela. La crisis en Venezuela ha empujado a millones a abandonar su tierra, convirtiéndose en una de las migraciones más grandes del continente. No huyen por ambición, sino por necesidad. Escapan de un país con inflación descontrolada, escasez de medicinas y una sensación permanente de desesperanza. Para muchos, Estados Unidos se volvió la única luz al final del túnel, pero bajo el gobierno de Trump, esa luz se apagó de golpe. La política cambió y el rechazo se convirtió en rutina. En el año 2025, la revocación del estatus de protección temporal dejó a miles de venezolanos sin amparo. Familias completas que habían empezado de cero en Estados Unidos se encontraron de un día para otro al borde de la deportación. Lo que debía ser un puente de ayuda humanitaria se transformó en una trampa sin salida. La promesa de protección quedó en el aire y en su lugar llegó la incertidumbre. El mensaje era claro: ya no son bienvenidos aquí. Para empeorar el panorama, muchos venezolanos fueron enviados a terceros países como El Salvador, donde enfrentan condiciones durísimas. No solo fueron desplazados una vez, sino 2. En tierra ajena, sin recursos ni apoyo, quedaron atrapados entre fronteras y políticas que no los reconocen. Esta doble expulsión dejó heridas profundas en una comunidad que solo quería sobrevivir. Venezuela no solo fue golpeada desde dentro, también fue empujada desde fuera. Y todo mientras el mundo miraba sin hacer demasiado ruido. 2. Cuba. Cuba volvió a ser colocada en la lista de países patrocinadores del terrorismo por la administración Trump. Un movimiento cargado de simbolismo político. Esta acción no solo reactivó viejas tensiones con la isla, sino que también tuvo consecuencias directas en las relaciones comerciales y diplomáticas. Empresas estadounidenses se retiraron y las inversiones extranjeras se congelaron por miedo a sanciones. Para la población cubana, eso significó más escasez, más aislamiento y menos oportunidades. El castigo, aunque supuestamente dirigido al gobierno, terminó cayendo sobre el pueblo. Además, se impusieron fuertes restricciones de viaje que afectaron directamente a miles de cubanos. Aquellos que intentaban visitar familiares o buscar una nueva vida se encontraron con puertas cerradas. Los consulados limitaron visas, los trámites se hicieron eternos y la posibilidad de escapar de la crisis quedó fuera del alcance para muchos. Mientras tanto, desde Estados Unidos, el discurso se endurecía. Trump no hablaba de pueblos, hablaba de amenazas, y así miles de cubanos quedaron atrapados entre dos gobiernos enfrentados. Las tensiones políticas no solo se mantuvieron, sino que escalaron. Cada declaración encendía una chispa, cada medida generaba nuevas represalias. En medio de ese fuego cruzado, la población civil era la más afectada. En las calles de La Habana, el impacto se sentía en los precios, en la comida que no llegaba, en la familia que no podía regresar. Cuba, una vez más, fue usada como ficha en un tablero geopolítico que no perdona debilidades. Y para Trump era el enemigo perfecto en campaña. 1. México. México ha sido, sin duda, el país más señalado por Donald Trump desde su primer discurso político. La amenaza de imponer aranceles del 25% a sus productos no fue solo una estrategia económica, fue un mensaje claro: o detienen la migración o pagarán el precio. El comercio entre ambos países siempre ha sido intenso, pero con esas amenazas se encendieron todas las alarmas. El equilibrio económico se volvió un rehén de la política migratoria y con ello miles de empleos comenzaron a temblar. Uno de los sectores más golpeados por esta tensión fue el automotriz. México exporta más de 100,000 millones de dólares en vehículos y autopartes a Estados Unidos, y cada amenaza ponía esa cifra en riesgo. Fábricas, trabajadores, familias enteras dependían de que la frontera siguiera abierta, no solo para personas, sino para productos. Pero Trump jugó con esa vulnerabilidad, usando el comercio como presión. El miedo económico se convirtió en una herramienta para frenar el flujo migrante. Las relaciones diplomáticas entre ambos países sufrieron uno de sus momentos más fríos en décadas. La cooperación se volvió desconfianza y el diálogo, enfrentamiento.
México intentó mantenerse firme, pero también tuvo que ceder en muchos puntos. A cambio de evitar los aranceles, accedió a medidas de contención migratoria más duras. Así, el país terminó haciendo de guardián fronterizo para Estados Unidos, no por voluntad, sino por necesidad. Y el costo, como siempre, lo pagaron los de abajo. ¿Qué opinas de esta lista? ¿Alguno de estos países te sorprendió? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué país estás viendo este video. Si quieres saber qué países están en la mira de otro conflicto, haz clic ahora en el siguiente. Now video. 10 países que son los nuevos enemigos de Argentina. Allí entenderás cómo cambió el mapa de alianzas en América Latina. Comparte este video con alguien que aún no se ha dado cuenta de lo que está pasando, porque esto nos afecta a todos.